Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Hasta el pasado 14 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral había recabado el 33.95%, o sea, 1.195.692 firmas de los 2.700.000 que se necesitan para realizar la consulta de revocación de mandato. La fecha límite para la entrega del total de las firmas es el último minuto del 25 de diciembre, terminando la Navidad. El INE aún sigue revisando y validando decenas de cajas, ya ve que les dejaron hacer en papel y le han entregado pues organizaciones afines al gobierno, y en este sentido pues queda claro que estamos en un proceso más de ratificación que de revocación de mandato. Luis Miguel González Macario Esquetino, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, Luis Miguel, estamos ante un fenómeno primero que creo que es único en el mundo. Yo no había visto jamás un gobierno que lanzara pues una especie de campaña para promover una convocatoria para revocar su propio mandato, y esto en contraposición a lo que establece directamente en la Constitución, que es este modelo de tratar de darle oportunidad más que nada a la propia oposición de generar este tipo de cuestionamientos. Alguien que está en el poder pues, no necesita una ratificación del mandato, menos creo con los niveles de popularidad que tiene el presidente, menos con la fuerza que tienen en el Congreso, pero pues parecería que estamos yendo en un camino diferente. Ratificación, revocación de mandato, esa sería la pregunta, ¿no? Creo que como se aprobó en el Congreso, no hay ninguna duda, es un ejercicio de revocación de mandato. En la narrativa del gobierno se presenta como un ejercicio para ratificar el mandato. Son muchas cosas peculiares, pero yo diría un gobierno tan popular que está teniendo muchos problemas para juntar las firmas necesarias. Para mí la sorpresa hasta este momento es cómo es que llevan tan poquitas firmas, entendiendo que es un tema que le importa mucho al presidente, que le importa mucho al equipo, y si una de las razones por las que se pone en marcha este ejercicio es para ensayar el músculo, para medir fortaleza, pues tengo la impresión que más de uno está haciendo mala chamba. Macario, esto está, digamos, en línea con lo que podríamos llamar el banderazo de salida de la precampaña presidencial del 2024. Hay que pasar 2022, ahí están una serie ya de juegos políticos para armar las candidaturas de la oposición, una oposición que aparece unida en algunas partes, enfrentada en otros. Pero este es el punto clave, creo yo. Más allá de si la revocación va a contar con los votos suficientes, primero, por supuesto, para recolectar las firmas, segundo, para obtener el 40%, el hecho es que esto reafirmaría, porque de que la van a hacer con casillas del INE o sin casillas del INE. Lo cierto es que aquí van a comenzar en un proceso básicamente de movilización de su base social con miras a, por supuesto, ganar las elecciones estatales, pero más que nada, pues abrir el camino a la presidencial del 24, ¿no? Sí, primero un poquito sobre lo que habías comentado hace un momento acerca de si en otro país ha ocurrido algo similar. Sí, en Venezuela, en Bolivia, se implementó esta figura de revocación de mandato para fortalecer a los que estaban en el poder y permitirles extender su mandato para el caso de Hugo Chávez hasta que se murió, y en el caso de Evo Morales, pues más periodos de los que la Constitución le permitía. Desde que se anunció que este gobierno promovía esta figura, pues varios criticamos porque esto no es propio de una democracia liberal, es propio de gobiernos populistas como es el que tenemos, y sí, efectivamente es parte de esta campaña que no es un banderazo de salida, me parece esta votación, es parte del proceso. López Obrador está en campaña desde el mismo día que ganó, continúa en campaña, no sabe hacer
hacer otra cosa. Eso de gobernar no se le da, no tiene pues ni las habilidades ni la capacidad para eso. Él lo que sabe hacer muy bien, y eso creo que no hay duda, es campaña. Y eso es lo que hace todos los días con su mañanera, y esto es parte de ese proceso. Yo coincido con Luis Miguel, me parece pues bastante sorprendente que este gobierno no pueda construir el número suficiente de apoyos para tener la revocación, que ahora ellos llaman ratificación, de forma ilegal, sin duda, pero eso hacen. La popularidad evidentemente no tiene que ver mucho con que la gente esté dispuesta a hacer un gran esfuerzo por el presidente, les cae bien, sin duda, y por eso tiene popularidad, pero de ahí a participar directamente, pues todo indica que no pueden, no quieren, y el gobierno, el partido que los apoya, pues no parece tener mucha capacidad de organización, capacidad logística. Los documentos que han entregado, pues hay una gran cantidad de errores, fallas, no sabemos si de mala fe o por error nada más, pero pues las firmas no coinciden, la gente no existe en el listado nominal, y eso pues con los que se levantaron con la app que tiene el INE en los documentos impresos, pues esto va a tardar un buen rato para que lo puedan revisar, pues millones de hojas no se revisan en un momento, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que efectivamente, como bien dice Serra, esto es parte de la campaña. Ahora, el Instituto Nacional Electoral dijo, no tengo recursos, no puedo llevarlo a cabo si no me dan dinero, y la Corte dijo, sí, hay la necesidad de echarlo a andar. La ausencia de recursos no puede ser un pretexto o un argumento para cancelar o decir, pues no se organiza. En una de esas, pues el INE dice, está bien, con lo que tengo lo organizo, lo echo a andar. Nada más que va a haber como 2 o 3 casillas por estado, no sé cuánto estoy inventando, pero unas cuantas, y esto por supuesto también podría ser un argumento para decir, bueno, pues se organizó mal y por eso la gente no fue a votar. Es un poco un callejón sin salida, esto es catch-22, como le llamarían allá en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo la impresión que hay un escenario en donde todos pierden, y sale debilitado el INE, sale debilitada la dirigencia de Morena, y el presidente no consigue dar esta demostración de fuerza que buscaba con el ejercicio. Hay un escenario donde unos pierden y otros ganan, y tengo la impresión que para el INE el riesgo es gigantesco, porque fundamentalmente primero apostó a un incremento de presupuesto que no consiguió, ahora apuesta a que no se consigan todas las firmas para que efectivamente el ejercicio no se haga, y muy probablemente vayamos en los próximos días, finales de diciembre, principios de enero, a una confrontación o una nueva etapa en la confrontación donde se le acusará al INE de haberse puesto muy exigente con las firmas. Ya lo explicaba bien Macario, muchas de las firmas están siendo rechazadas porque simplemente no coinciden con las credenciales o con las identificaciones, o en algunos casos corresponden a personas que aparentemente no existen. Yo diría, no solo está subiéndose en esta contienda Morena y el presidente a una báscula, a una evaluación imaginaria, sino también el INE. Macario. Yo aquí, complementaría, esto no es un riesgo para el INE, esto es una trampa construida en contra del INE, que es distinto. El Instituto Nacional Electoral hizo el presupuesto considerando que iba a tener que llevar a cabo los dos procesos, tanto la revocación de mandato como la potencial consulta popular que se han sumado a las elecciones normales, y desde la Cámara de Diputados le quitaron el presupuesto, lo hicieron evidentemente los morenistas, con la intención precisamente de colocar al Instituto Nacional Electoral en un callejón sin salida, en donde quedaran mal de cualquier forma. Y el objetivo, como decías hace un momento, es la campaña del 24. Es cómo desde ahora puedes debilitar al Instituto Nacional Electoral para que en el 24 el presidente pueda decir que ganó la elección con su candidato o candidata independientemente del resultado. No
se nos debe olvidar, López Obrador jamás ha perdido una elección, o las gana o dice que lo robaron. Y eso es lo que está tratando de construir desde ahora. La Suprema Corte, el ministro que decidió revisar el caso, lo que dice es que no puede decir nada sobre el presupuesto, porque todavía no es un hecho concreto la posibilidad de que exista esta revocación. De manera que cuando terminen de contar las firmas, si en ese momento resulta que sí se tiene que llevar a cabo la revocación, entonces la Suprema Corte va a analizar el caso y va a decidir si se les debe dar más presupuesto o no. Pero yo creo que vamos en el camino que Luis Miguel decía al principio. Este es un escenario donde todos van a perder: el INE, la dirigencia de Morena sin duda, pero el presidente ya hoy mismo no ha podido demostrar que tiene el músculo político que él argumenta. Entonces sí, yo creo que ya todos perdieron, y eso pasa cuando uno anda inventando cosas extrañas, ¿no? Es que yo te diría, Macario, que el tema tiene que ver obviamente con la capacidad que se tiene dentro de Morena y sus pues, aliados de armar políticamente una estrategia electoral. Finalmente se trata de una estrategia electoral, la estrategia propia para hacer que la gente real se inscriba. Mucho tiempo hemos estado tratando de comparar a Morena con el PRI hegemónico, en donde la maquinaria priista, pues, si se necesitaban votos o si se necesitaba registros, pues los conseguía. El aparato estaba construido institucionalmente de manera tal que esto sí se daba. Aquí el problema radica en que pues sí hay mecanismos de movilización. Digo, uno no puede explicar el fenómeno de junio del año pasado, por lo menos en gobernadores, ¿sí? En donde ganaron la gran mayoría de las gubernaturas sin el movimiento propio de Morena y aliados. Lo que pasa es que, digamos que ahí es un solo momento, y aquí de lo que se trata es de la noche a la mañana quizá, o sin prever tiempos, pues no, la maquinaria es una maquinaria que no está totalmente solidificada y que cuando se le dice hay que hacer esto, pues no tiene la capacidad suficiente como para moverse de manera tal que consiga aquello que se le está pidiendo. Es algo así como un partido corporativo, pero en formación y con muchos problemas todavía, ¿no? Sí, además hay un tema, se necesita por las características del reglamento, digamos, para este tipo de ejercicios, que se haga movilización en prácticamente todo el territorio nacional. Así es. Los números que tenemos ahora hablan de que Ciudad de México y Estado de México han hecho razonablemente bien su tarea de recolección de firmas, pero hay estados que prácticamente están abajo del 5% de la cuota que les tocaba. Eso también ilustra, yo diría, los contrastes, yo diría, no podemos generalizar. Morena en algunos estados tiene esta capacidad de mover la maquinaria y en otros es solo un membrete que gusta para ganar elecciones, pero que no tiene capacidad de convocatoria real. Efectivamente, yo creo que es el problema importante con la elección del 18. Los partidos tradicionales que tuvimos durante la transición, PRI, PAN, PRD, quedaron muy golpeados, y Morena, que se convierte en el partido más grande del país, pues no es un partido político, todavía no logra constituirse, no hay estructuras, no hay disciplina, no hay una lógica, más allá de hacer lo que el presidente indique. Pero al no tener estas estructuras funcionales, pues no lo pueden hacer. Algo similar le ocurre al presidente en el gobierno. Después de haber ido destruyendo instituciones, pues ya no puede lograr que las cosas ocurran, y por eso se ha ido recargando tanto en el ejército, porque son los únicos que le hacen caso. Entonces, este mismo fenómeno a nivel político es el que estamos viendo en este, para mí, gran fracaso del proceso de revocación. No está funcionando como quería el presidente. Todavía es posible que efectivamente se lleve a cabo, que
vayan a votar una cierta cantidad de personas, que pueda decir que él ganó o que pueda decir que el INE no lo está ayudando, lo que sea, pero en cualquier caso creo que pues lo que está mostrando hasta hoy es que no tiene una estructura política y con eso pues es bien difícil pensar qué va a ocurrir en México después del 24, para que bueno, no se nos olvide, después del 24 también habrá vida. Bueno, ahí estaremos, esperemos contándola. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el tema de los autos eléctricos. Dirá usted, ¿y eso qué? Bueno, pues resulta que el gobierno de los Estados Unidos decidió que para impulsar la producción de autos eléctricos hay que meterle subsidios. Y entonces el gobierno canadiense brincó y dijo, no se vale, está en contra del propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Esto no debería de funcionar así. México, pues tarde llegó y también dijo lo que quieran. O sea, nosotros estamos en posibilidad real también de impugnar esto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La propuesta del gobierno de los Estados Unidos para subsidiar hasta con $12,500 por auto la compra y desarrollo precisamente de autos eléctricos afectaría a la industria automotriz de México y Canadá y crearía una crisis dentro del TEMEC, eso dice México y Canadá. Nuestro país adelantó que su gobierno podría recurrir a un arbitraje para que sea atendida la demanda por un panel internacional. Canadá amenazó con imponer aranceles a productos norteamericanos y Washington aplica el subsidio. No se vale, dicen, pues este era el gran pleito que existía con Unión Europea durante mucho tiempo, que le metían subsidios también con los Estados Unidos y con Canadá hace muchos años, cuando en términos de agricultura o de proyecto de sector agrícola, pues ahí le daban su lana a los agricultores y por eso tenían precios mucho más baratos y competir así pues no se vale. El problema es que pues ahora el gobierno de Biden está en medio de esta presión por parte tanto de sindicatos norteamericanos como por supuesto también de todos aquellos ecologistas que dicen sí, hay que hacer, hay que impulsar esto, pero por otro lado tienes compromisos de libre comercio que te exigen pues ahora sí que un piso parejo para todos aquellos que van a competir en esta industria, Macario. Sí, sin duda este es un caso clarísimo de una violación al Tratado de Libre Comercio, ahí no hay duda. México y Canadá tienen razón, no se puede dar subsidios a una producción nacional en menoscabo del comercio entre los tres países que firmaron este acuerdo. Entonces, esto está mal medido en términos del tratado, pero para el señor Biden es muy importante porque los dos grupos que son más fuertes al interior del Partido Demócrata, quienes son su apoyo principal, son precisamente, como tú los decías, ambientalistas y sindicatos. Debido a los ambientalistas, pues la idea de subsidiar autos eléctricos, pues es muy útil, muy práctica, políticamente hablando. Me parece que también podría funcionar dentro del TEMEC sin dificultad, si no fuera porque se le agrega a esto que los autos tienen que ser hechos en Estados Unidos. Ese es el problema. Si fueran hechos en Norteamérica, no habría ninguna discusión y creo que podrían hacerlo, sobre todo aprovechando que todavía México no está produciendo tantos autos eléctricos ni híbridos, no habría tanta dificultad para que fuese así. Probablemente esto pueda ser la mejor solución, que acaben diciendo sí va a ser toda Norteamérica, pero que lo digan nada más en corto para que pues no se genere una pérdida política al interior de Estados Unidos. Ese es el problema de fondo. A mí me parece que subsidiar autos eléctricos no es una mala idea, no es algo que deba quedarse permanentemente, pero sí puede ayudar a este proceso de transición a energías limpias y eso pues todos sabemos que es importante. El único detalle, insistiría yo, es no puede ser solo hecho en Estados Unidos, pero dentro de este gran proyecto de Build Back Better que está organizando el señor Biden, pues yo creo que les pareció buena idea que fueran nada más estadounidenses, pero no, están mal, eso no se puede. Luis Miguel, ¿qué opinas? El problema es más complejo porque pienso yo que este programa de subsidios a los consumidores es parte de un plan más grande
de relocalizar producción automotriz en Estados Unidos. Hay que recordar que antes de esta controversia había una anterior, porque Estados Unidos está queriendo cambiar la definición de contenido regional y contenido nacional en la industria automotriz. Eso también está a punto de entrar a un panel de controversia, y si vemos algunos detalles adicionales de este programa de Build Back Better, lo que encontramos es que hay una serie de medidas que tratan de desalentar la inversión de automotriz de Estados Unidos de empresas de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Hay enormes subsidios, por ejemplo, para la construcción de plantas de baterías en Estados Unidos. Solo el estado de Michigan está poniendo en la mesa $1,000 millones para quien quiera hacer una planta de baterías ahí. Entonces, es verdad, no agrego nada a lo que dice Macario, lo dice muy bien, va en contra del espíritu del TEMEC, pero creo que el riesgo para México y para Canadá es pelearse pieza por pieza cuando lo que está viendo es un reacomodo del tablero, o si me apuran, estamos cambiando de deporte y simplemente Estados Unidos quiere a su manera reestructurar la industria automotriz, que por cierto es el símbolo de lo bien que funciona la integración manufacturera o industrial de América del Norte. Por eso duele tanto, y solo como dato, para México son 950,000 empleos directos en juego, 950,000 empleos directos. Sin embargo, parecería que esta jugada proteccionista finalmente para meter la producción de automóviles eléctricos en Estados Unidos, pues sí generaría una especie de choque muy fuerte tanto con Canadá como con México, por la importancia que tú dices, Luis Miguel, y por el hecho de que esto sentaría también las bases para esta idea de que está bien, seguimos produciendo juntos, pero yo trato de impulsar ciertas industrias para que éstas se fortalezcan dentro de la Unión Americana, lo que prácticamente echaría por tierra todo el modelo como tal. Eso creo que sería una parte difícil de manejar por parte de los Estados Unidos. La otra, claro, creo que eso lo tendría con Canadá. En el caso mexicano, además, hay que decir pues que el tema de autos eléctricos tiene que ver también con una política interna en donde lo que se está fomentando es mayor producción de petróleo y gasolinas y generación, digamos, de una industria todavía del siglo pasado, y bajo ese concepto, pues Estados Unidos podría decir, bueno, pues en México ni siquiera están interesados en este tipo todavía de producción para eventualmente consumirla, y en una de esas, pues el asunto solo se resuelve con Canadá y a México se le deja fuera de la jugada, que podría ser una posibilidad que esperemos no suceda, ¿no, Macario? Sí, esperemos que no, pero lo más probable es que sí. Es decir, nosotros nos hemos visto muy lentos en el tránsito a la nueva tecnología, y de hecho el gobierno está jugando en dirección opuesta. En este momento, si tú vas a construir una planta de vehículos eléctricos, pues lo que más te importa es tener acceso a energías limpias, porque cuando quieras vender el auto, pues no solamente debe ser eléctrico, también debe haber sido construido de forma que no dañe el ambiente. Eso en México no se puede hacer, porque la electricidad que usamos en México se está generando con combustóleo, con carbón, de forma que pues nosotros no tenemos la garantía de estar trabajando con energías limpias. A mí me parece que aún sin hacer los subsidios a los que se refirió Luis Miguel para la instalación de plantas, aún sin eso, es más negocio hacer la planta en Estados Unidos que venirse a México. No necesitas tantos trabajadores, necesitas trabajadores más calificados, entonces te puede convenir hacerlo en Estados Unidos, porque ahí consigues energía más limpia y más barata que la que puedes tener en México. Hoy mismo, instalar una planta en el Bajío es imposible porque ya no hay electricidad disponible. No puedes instalarte en otras partes del país porque no hay gas natural en cantidad suficiente
suficiente. Entonces, pues si México no tiene esas facilidades, pues es preferible poner la planta en Estados Unidos, en lugares donde pues no hay un sindicato tan fuerte como Tennessee o Kentucky, que son estados bastante pobres para el nivel estadounidense, y ahí hacer la planta. Entonces sí podrían dejarnos fuera, Ezra, yo no tengo duda al respecto. Hay que recordar, el Partido Demócrata no suele ser muy abierto al comercio internacional. Ellos prefieren apoyar a su propia gente. En cualquier momento podríamos tener malas noticias ahí, pero bueno, pues no hay que abundar en esto porque ya se va a acabar el año y la gente no quiere oír malas noticias. Bueno, tú la ves así, Luis Miguel. ¿Tú crees que puede existir en el caso de autos una jugada donde prácticamente pues se vayan a un panel en donde también tengan la posibilidad de ganarlo y que al hacer esto pues saquen a México de la jugada? A ver, creo que el riesgo es no entender que lo que estamos viviendo es un cambio de época en la industria automotriz. No es una afinación menor, no es discutir sobre cómo van a tratar los consumidores de Estados Unidos en las agencias de coches. Se está reestructurando la industria en todo el mundo. Prácticamente todas las grandes automotrices están planteando entre 2025 y 2035 dejar de producir coches literalmente impulsados con energías fósiles. En esa redefinición, México todavía no da color. Tratando de ser optimista y para no echar a perder la Navidad, lo que yo diría es, todavía hay tiempo, siempre y cuando entendemos que no vamos a pelear pequeñas peleas sobre cómo tratan a los consumidores de Estados Unidos, sino tenemos que ver cómo nos toca jugar en serio para reestructurar una industria que, entre otras cosas, ha producido muchísima clase media en México. Tiene toda la razón, Luis Miguel. Yo creo que es lo más importante, esta visión de conjunto, visión de sistema, con horizonte de largo plazo. Es justamente lo que necesitamos y desafortunadamente creo que no lo hay en el gobierno mexicano. Bueno, pues ahí está, por lo pronto, el tema de la industria eléctrica, de la próxima reforma eléctrica a discutirse en México, tendrá que vincularse con esta otra parte, industria automotriz, que va caminando a pasos acelerados hacia lo que pues será un medio de transporte totalmente distinto al que tenemos ahora. Vámonos a una pausa y de regreso. El día de ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos pues calma los mercados, la verdad que pues hoy están mucho más tranquilos. Dice, vamos a quitar la cantidad de dinero, la cantidad de bonos que compramos y vamos también de alguna manera a empezar a subir tasas, todos tranquilos, se tiene esto bajo control. La verdad es que pues esto que de alguna manera se percibía como que iba a suceder, finalmente sucede y esto calma los mercados, aunque pues todavía hay el peligro de la pandemia ahí moviéndose. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció ayer que reducirá la inyección de liquidez al mercado en $30,000 millones a finales de diciembre. En un comunicado explica que los avances en la vacunación contra el coronavirus y el fortalecimiento de la actividad económica y el empleo justifican la decisión y permiten mantener la tasa de fondos entre 0 y 0.25 puntos. Y dice, pues el próximo año, por lo menos tres aumentos en tasa de interés, algo que el mercado dice, bueno, por lo menos esto comienza a manejarse de manera muy clara, mucho más clara, y ya transparencia en el manejo propio del mercado. Esto también hace pensar que la inflación norteamericana ya no es vista solamente como una inflación de oferta, o sea, de que el problema es que no hay productos y por eso nada más lo que hay que hacer es meter los productos y a partir de eso solita la inflación se va para abajo. También hay un problema de demanda, de gente con mucho dinero y que a partir de eso, o con mucho efectivo, y que a partir de eso pues tienen la posibilidad real de comprar y los precios van subiendo, aunque se habla de una inflación
Estados Unidos, que terminaría por ahí del 5%, arribita del 5% este año, y pues otra vez ya dicen hay que tratar de converger ya no a inflaciones tasa cero, sino a inflaciones de 2%, y con ello pues tratar de manejarse en un mercado mucho más normal, pese a que pues esta variante Omicron ha terminado por esparcirse por todo el mundo y hasta ahora por lo menos no genera los daños en términos económicos ni en términos humanos de la variante Delta y las otras, y por ello hay una expectativa un poco más positiva al respecto, Macario. Sí, sin duda, me parece que es más claro que la inflación, como tú dices, es también un fenómeno provocado por la demanda excesiva de bienes, producto del gran esfuerzo que hicieron los gobiernos de los países desarrollados para pues apoyar a su población a que no sufriera tanto el golpe económico que significó la pandemia. Repartieron dinero de muy diversas formas, apoyaron empresas, y esto pues ha permitido que la gente compre más y ahorre más, las dos cosas, y esto pues eventualmente se refleja en un problema de inflación. Por eso esta idea de que la inflación sería transitoria a mí no me convencía mucho. Esto tampoco significa que estemos entrando en un proceso de inflación galopante o algo parecido. De hecho, para eso está reaccionando la Reserva Federal, para generar expectativas de que estará bajo control el proceso inflacionario. De hecho, allá cuando anuncian su decisión, también los participantes en la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, los miembros de los 12 bancos que conforman esta institución, dicen cómo esperan que sea la tasa de interés en los siguientes años. Y en este momento, la mayor parte de los que votan piensan que terminaremos el 2022 con una tasa de interés de alrededor del 1% en Estados Unidos, y para el 2023 podríamos llegar a 2%. Estoy hablando, insisto, de Estados Unidos. Pero esto es relevante porque ya teníamos bastante rato con una tasa de interés de prácticamente cero, y esto va a significar pues un ajuste en términos de la contratación de deudas. Las personas medirán más qué cosa compran a crédito, porque aunque la tasa de interés sea de 1 o de 2, pues eso es mucho más grande que cero, de manera que la gente va a empezar a medir sus gastos, y esto puede significar una caída en la demanda. Esa es la razón por la cual siempre los banqueros centrales pues cuidan mucho cuándo hay que subir la tasa y cuándo no, porque van a tener un impacto sobre lo que la gente puede comprar, el crecimiento de la economía, la generación de empleos. Pero bueno, en este momento ya están claros en Estados Unidos y también en Europa que se necesita empezar a bajar la inyección de dinero que habían estado haciendo, y que el próximo año van a subir sus tasas. Esto, Luis Miguel, nos lleva a un problema. Por un lado, mercado de valores, que allá en Estados Unidos es un indicador importante del crecimiento económico del país, un mercado de valores que se mueve todavía por un lado de recuperación frente a la pandemia, pero con dudas con respecto al crecimiento. Mercados de bonos que también pues dudan si la tasa de interés de los bonos a 10 años que marcan muchas de las inversiones va a mantenerse estable o no. Hay todavía incertidumbre con respecto a movimientos que tendrían que darse en la economía para garantizar una especie de tranquilidad frente a lo que sucede, a pesar de que la Reserva trata de dar pues certeza. Todavía hay un enorme temor de que no puedan controlar finalmente estos movimientos económicos. Creo que hace un año los bancos centrales tenían muy claro que la única tarea era mantener viva la reactivación. Ahora ese ya no es un tema que esté en el primer lugar de la lista, ahora es expectativas inflacionarias. A lo que han dicho ustedes de manejar oferta y demanda, yo enfatizaría una cosa que dijo entre líneas o de manera muy breve Macario, y es el papel del Banco Central, de los banqueros centrales, es manejar expectativas, y tiene mucho que ver con la calidad de la comunicación que emite. ¿Por qué los mercados reaccionaron bien ayer? En buena medida porque la comunicación fue impecable. Hay una valoración del momento actual, yo diría muy realista,
hay una proyección del futuro y hay una descripción detallada de las acciones que vienen. Va a haber alza de tasas de interés, va a haber un retiro de los estímulos monetarios, que en suma lo que nos están diciendo es el Banco Central se va a poner a la tarea de pelearse contra la inflación y, insisto, no solo va a actuar sobre la demanda, sino también sobre las expectativas. ¿En qué sentido actúa sobre las expectativas? Les está diciendo, tomamos la inflación en serio y así como se dijo en su momento respecto a la reactivación, lo que nos están diciendo es vamos a hacer lo que se necesite, lo que esté en nuestras manos para frenar la inflación. Un solo elemento que vale la pena poner en este pastel inflacionario, estamos cayendo en cuenta que el programa de estímulos, el gran plan de infraestructura de Biden, tiene un componente inflacionario importante y que tiene que ser compensado con la acción del Banco Central. Gastar, aunque sea en un periodo de 10 años, $1,5 billones, trillion dicen ellos, es inflacionario por la cantidad literalmente de anabólicos que le metes a la demanda. Es la demanda totalmente trincada, para decirlo en buen español. Y ahora, esto necesariamente en la economía norteamericana hace que esto se expanda al resto del mundo, porque una inflación en Estados Unidos implica que los bienes producidos ahí y exportados, que son enormes en cantidades, pues por supuesto le pega a la economía mundial y termina siendo algo así como el faro a partir del cual se estarían manejando inflaciones en otros lados, incluyendo la europea. No sé si le pasa lo mismo al mercado asiático en el caso de Japón y China, pero definitivamente esta expectativa de una mayor inflación podría desbordarse si no hay esta comunicación y estas medidas adecuadas que permitan reducirlo. El gobierno norteamericano ya amplió su deuda, ya no tiene problema con el tope de la deuda, pero aquí el problema radica en si la confianza en la superpotencia sigue existiendo. Yo creo que precisamente gracias a esta decisión de la Reserva Federal, la confianza en la economía estadounidense se fortalece porque están reaccionando a tiempo, lo están haciendo bien. Ya explicaba Luis Miguel cómo el proceso de comunicación fue muy bien hecho y esto genera confianza. Si tú vieras en este momento que en Estados Unidos pues no quieren subir la tasa o quieren seguir con los estímulos y además viene este gasto grandote en infraestructura, pues todo el mundo diría la inflación va a subir y eventualmente van a tener que aplicar un ajuste brutal como el de 1980, que fue el que destruyó América Latina. Eso no va a pasar, eso es lo que nos está diciendo la Reserva Federal. No nos vamos a esperar, vamos a actuar desde hoy y lo vamos a hacer de manera paulatina y razonable. Insisto, el Banco Central Europeo ya también está en proceso de ir reduciendo su inyección de recursos. China está en otro planeta, ellos tienen un sistema financiero controlado por el Partido Comunista Chino, por el gobierno, entonces ellos no se fijan en estas cosas, pero Japón también creo yo va a empezar a elevar tasas de interés. Ellos tienen ya décadas tratando de subir su tasa y la economía no les permitía. Ahora creo que lo podrán hacer y creo que esto va a ser bastante útil. La verdad es que una tasa de interés global de 2% es algo muy, muy razonable. Estar en cero ha sido, me parece, riesgoso además ni siquiera respondió la inversión a eso. Entonces, qué bueno que vamos a regresar a algo un poco más normal. Sí, Luis Miguel. Que uno de los efectos de tener tasa cero es que algunas empresas, en vez de hacer inversiones productivas en plantas, recompraron acciones. Entonces, pegándolo a un tema que planteas tú, Ezra, una parte de este comportamiento exuberante de los mercados tiene que ver con que a un valor cero del dinero, una tasa cero, para muchas empresas fue un negociazo recomprar sus acciones, revalorar sus activos sin crecer la capacidad de producción
o invadir nuevos mercados. Bueno, pues ahí está sin duda alguna una Reserva Federal de los Estados Unidos, donde pues el presidente norteamericano ratificó a Jeremy Powell al frente, no sé si por simpatía, no creo, pero más que nada porque eso es lo que le daba certeza y que daba continuidad al modelo, y por eso lo hizo. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre la decisión tomada el día de hoy por Banco de México con respecto a la tasa de interés. Las distintas posiciones que ahí se manifestaron con respecto a si había que dejar la tasa igual, que nadie estaba en eso, los que hablan de 25 puntos, 50 puntos base, todo esto que define de alguna manera el rumbo de la economía mexicana y pues algunos focos rojos que están ahí planteándose para el próximo año. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues finalmente la discusión sobre si Banco de México subiría su tasa de referencia en 25 puntos base, o sea, 5.25, dijeron que pues no era suficiente, 4 votos contra 1, se fueron a 5.5%, un verdadero impacto esto de subir la forma en la que finalmente Banco de México prevé el aumento de la inflación, por supuesto, a 7.1% para este 2021. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, así se despide, diciendo que pues ahí están los retos para la institución y ahora sí que se los deja a la próxima gobernadora del Banco de México. Ahí está el problema de la inflación y la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, lo que platicábamos en el bloque anterior. Finalmente, una fuerte despedida de Alejandro Díaz de León, 4-1, Gerardo Esquivel es el único que vota por punto 25, los demás todos dicen hay que irse a punto 50 para mandar específicamente el mensaje de que la expectativa de inflación es alta y que hay que pues moverse agresivamente para parar expectativas de crecimiento de precio, de alzas de precio generalizado, que es lo que pues define una inflación, y con esto evitar, por supuesto, una salida de capitales mayor a la que ya ha sucedido y evitar también, a su vez, que esto pues termine por convertirse en un problema mucho mayor de aquí en adelante. La pregunta es qué va a pasar el próximo año, hasta dónde esto va a repercutir en una política monetaria que tenga continuidad, o si la llegada de la nueva gobernadora, pues Victoria Rodríguez será un cambio no solamente de personas, sino también de línea dentro del Banco Central, Luis Miguel. Empezamos por lo muy básico. La decisión está en el rango superior de lo que era la discusión, como si bien decías tú. Había muchos que pensaban que iba a ser 25, otros 50. El alza en sí mismo es un mensaje de que el Banco de México está preocupado por los niveles de inflación, pero también por la evolución reciente de la inflación. Hay que recordar que pese a que a muchos pensaban, incluso en la Junta de Gobierno, que la inflación ya había tocado techo, siguió subiendo y es necesario mandar un mensaje mucho más contundente que se toma en serio. No es el último aumento que veremos. Creo que la próxima gobernadora del Banco de México tiene muy claro que las decisiones de política monetaria tienen mucho que ver con lo que decida la Fed, no en el sentido de subordinación, sino yo diría de sentido común. Si la Reserva Federal aumenta las tasas, es como si pusiera en marcha esta enorme aspiradora de la que alguna vez habló Ross Perot para jalar capitales y necesitas compensarla. Estamos en 5.5 con una inflación superior a 7. Entonces, a pesar de que solo viendo la lista de tasas de interés o la tabla de tasas de interés parecería un nivel muy alto, en realidad tenemos una tasa de interés negativa respecto a la inflación y en ese sentido, la carrera entre tasas de interés e inflación también la está ganando la inflación. Macario, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda, yo creo que tiene toda la razón Luis Miguel. De hecho, platicábamos en el bloque anterior, la Reserva Federal, los que están ahí esperan que suba su tasa
a 1 punto porcentual durante el próximo año. Significa que México al menos se tendrá que mover a 6,5% durante el transcurso de 2022. O sea, habrá que sumar al menos 1 punto porcentual más a la tasa que ahorita pues está quedándose atrás de la inflación y que probablemente empiece a superar la inflación si las cuentas que hoy anunció el Banco de México, sus estimaciones de inflación son correctas, pues empezaríamos a equilibrar más o menos el nivel de la inflación con la tasa de interés para marzo o abril y a partir de ahí ya habría una tasa real positiva, que es algo que es relevante para pues garantizar que haya flujos hacia México. Entonces, esto primero es muy importante. Segundo, creo que la necedad del señor subgobernador Gerardo Esquivel de no querer subir la tasa durante prácticamente todo el año, estuvo votando porque subiera 0 y ahora es el único que vota 0,25. Ese es una buena demostración de que las personas que entran a la Junta de Gobierno del Banco de México deben saber política monetaria. Gerardo no es especialista en eso, él es una persona más orientada a temas de distribución del ingreso, de empleo, y por lo tanto, pues está pensando en términos del crecimiento de la economía. Pero el Banco de México no tiene esa función. El Banco de México tiene una única función, que es la estabilidad de precios, de manera que quienes están ahí deben concentrarse en ese tema. Por eso es tan importante, pues, el por qué las personas que van a trabajar ahí deben conocer de política monetaria, no ser economistas únicamente o abogados, tienen que saber de ese tema en particular para que reaccionen rápido. Yo creo que nos estamos quedando cortos y debíamos haber subido 0,5 punto en la ocasión anterior y 0,5 punto hoy para que el impacto sobre expectativas inflacionarias realmente funcionara. Pero pues ya ni modo, estamos en 5,5 y a ver si nos da tiempo de que la inflación no se vaya de control en el transcurso del primer semestre del próximo año. A ver, en esta carrera, 5,5% de tasa de interés, inflación en 7%, para poder establecer un mecanismo donde la tasa de interés sea positiva y dé un poco más al menos de la propia inflación y esto resarza el poder, el problema radica en que si tú sigues subiendo tasa de interés a un nivel también muy rápido, el encarecimiento de la deuda te afecta fuertemente y también las posibilidades pues también de generar un mayor crecimiento. Vas a tener un problema muy serio en términos de lo que pues representa un modelo de estancamiento económico que en una de esas, que también el peligro en Estados Unidos, están temblando con la posibilidad de una estanflación, de tener un estancamiento económico, crecimiento cero o casi cero, con una inflación de 3 o 4 puntos. Y ese sería el riesgo, ¿no? Sí, cuando se dice del miedo a la estanflación es una enfermedad rara, si se puede decir así, porque cuando menos desde la política monetaria no hay un remedio lógico. Si la política monetaria se concentra en combatir la inflación, le pega el crecimiento, y si se relaja en la inflación para propiciar el crecimiento, pues tienes un rebrote inflacionario. Me parece relevante esto que comentaba al final Macario, lo que es tu Ezra, el efecto de un alza de tasas en el crecimiento no se nota tan rápido como el efecto que tiene en el peso de la deuda pública, por ejemplo. Un alza de 1 punto porcentual de 5 a 5,5, de medio punto, pues significa un 10% de incremento en el servicio de la deuda para quien tiene deuda variable, por ejemplo, el gobierno. En buena medida, yo diría que una de las resistencias desde el gobierno al alza de tasas no tiene que ver con el impacto en el crecimiento, sino en el impacto en las cuentas nacionales. Encarece mucho el servicio de la deuda y, de alguna manera, hay que recordar, la deuda en un presupuesto entra dentro de una gran cajón que se llama gasto no programable, es dinero que no se puede tocar. Entonces, un aumento de tasas significa que haces más grande ese cajoncito o ese pastel del que nadie puede comer.
Y aquí hay un fenómeno interesantísimo. Llegando el nuevo secretario de Hacienda, se le ocurrió reducir la deuda que teníamos en dólares para convertir la deuda a pesos. Pues ahora la tasa de interés en dólares no ha cambiado, pero la tasa en pesos ya subió, como acaba de decir Luis Miguel, 10%. O sea que ya le costó en andar experimentando. A lo mejor pensaba el señor secretario de Hacienda que pues el próximo año la tasa no va a subir porque ya van a tener pues buena parte de los votos en el comité que decide esto, por parte de gente nombrada por ellos. Sin embargo, uno no puede contra la realidad. Si la Reserva Federal va a estar subiendo, como decíamos, la tasa de interés y nosotros no la subimos, entonces se van a ir los dólares. Si la subimos, entonces el gobierno va a sufrir para poder administrar sus cuentas. De manera que ya entramos en un callejón bien complicado. Y último comentario al respecto, Ezra, esto de si afecta la tasa de interés, la inversión o no, yo creo que es irrelevante. En este momento, lo más pesado para la inversión es la falta de confianza y esa no depende de la tasa de interés. Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, una felicitación a Alejandro Díaz de León, quien como gobernador de Banco de México hizo un excelente trabajo al frente de la institución, demostró que sí sabía y que por lo tanto pues tuvo siempre la habilidad para moverse en donde pues está o donde hasta el 31 de diciembre estará Banco de México con gente que sabe lo que hace. Macario Schettino, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves 10 de la noche, Dinero y Poder. Muchas gracias y muy buenas noches.